inaugural de la 16ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El mundo se encuentra en definitiva transformación. Los sucesos globales actuales lo están cambiando de manera radical. Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural de la 16ª Semana Académica. Agenda México 2024, retos de la administración pública para el fortalecimiento democrático. Es un verdadero gusto el contar con la importante presencia de nuestras autoridades universitarias, autoridades civiles, poderes del Estado, personal académico y directivo, invitados e invitadas especiales, y sobre todo con nuestros estudiantes de esta unidad académica y de toda la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos permitimos en este momento mencionar respetuosamente a quienes integran el presidium de este acto solemne. En primera instancia, agradecemos a la presencia del conferencista inaugural de esta 16ª Semana Académica, diputado Mario Humberto Vázquez Robles, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Por supuesto, se encuentra con nosotros el anfitrión de este evento, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro Mario Alberto Duarte Bustillos. Agradecemos nos acompañe en este evento el licenciado Hugo César Tello Amparán, quien representa al presidente municipal de Chihuahua, licenciado Marco Bonilla Mendoza. Nos acompaña también la licenciada Selma Mariana Ortega Mendoza, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Representando a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, damos una cordial bienvenida al licenciado Hugo Ernesto González Salinas, director del Servicio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia. Contamos también con la amable presencia y agradecemos se encuentre hoy con nosotros a la presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada Adriana Terraza Porras. Asimismo, nos honra con su presencia el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Eliodoro Emiliano Araiza Reyes. A continuación, le pedimos al maestro Mario Alberto Duarte Bustillos nos comparta su mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todas, todos bienvenidas y bienvenidos a esta 16ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hemos generado un marco que atienda al escenario que atravesamos como mexicanos ante el año 2024. Un año que habremos de analizar como instancia de ciencia política y lograremos entender los grandes retos que, como lo señala nuestro lema en esta semana académica, cuáles serán los retos de la administración pública para el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana. Antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer la presencia de quienes tienen a bien acompañarnos el día de hoy. Primeramente a nuestro presidium, quien ha sido ya debidamente presentado, diputado Vázquez, muchísimas gracias. El análisis y la conferencia inaugural que usted realiza el día de hoy viene a fortalecer los trabajos que realizamos día a día en el aula, quienes conformamos
esta gran institución educativa. De igual forma, maestra Adriana Terrazas me lo decía hace un momento y le tomo la palabra, habremos de desarrollar proyectos para fortalecer el papel que tiene el estudiante que estudia ciencia política en la Universidad Autónoma de Chihuahua. De igual forma, agradezco la presencia y saludo con mucho afecto a la licenciada Mariana Ortega, mi compañera de generación, hoy directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Quiero, comunidad universitaria, que volteemos a ver a Mariana como un ejemplo. Egresada de Ciencias Políticas y hoy coordinadora de los trabajos en el estado de Chihuahua para el desarrollo de las juventudes. Bienvenida a tu casa, Mariana. De igual forma, la representación de nuestro alcalde, licenciado Marco Bonilla, otro ejemplo de juventud y de trabajo en pro de los chihuahuenses. Agradezco principalmente a nuestro rector, al doctor Eliodoro Araiza, que es el rector interino de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En reiteradas ocasiones he reconocido la congruencia con la que ha llegado a la universidad y el mensaje tan claro que envía a nuestra comunidad universitaria. El mismo mensaje de nuestro rector electo, el maestro Luis Rivera, que aquí vale la pena hacer una aclaración. Tenemos un rector interino y un rector electo, pero tenemos una misma visión de universidad. Sea bienvenido a su casa, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor. Y bueno, agradecer por supuesto también la representación del Tribunal de Justicia. Bienvenidos sean todos a esta su facultad. Compañeros directores de las distintas unidades académicas, por supuesto, sean bienvenidos. Contamos con la asistencia del doctor René Núñez, director de la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor. De igual forma, el maestro Juan Antonio Galache, director de la Facultad de Odontología. Bienvenido a su facultad. De la Facultad de Ingeniería, el maestro Fabián Vinicio Hernández. Bienvenido. Y de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, el doctor Ricardo Arón González Aldana. Bienvenido. ¿Qué les puedo decir? La facultad retoma actividades a plenitud. Y retoma actividades a plenitud además por las grandes personas que nos acompañan del quehacer público, también por el apoyo de nuestros docentes, nuestro personal administrativo, coordinadoras y coordinadores organizadores de esta semana, y principalmente porque ustedes están aquí presentes, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que al finalizar este marco académico serán ustedes el reflejo de los trabajos que hemos organizado para el desarrollo de este marco. Hace unos momentos yo les comentaba que hay una misma visión de universidad. Y si ustedes observan el escenario, hay una visión que habla de más cultura, más investigación, más docencia, más deporte, más Universidad Autónoma de Chihuahua. Regresamos de un escenario sumamente convulso, un escenario en el que no todos nuestros compañeros pudieron continuar por la adversidad que representó la contingencia sanitaria. Este es el primer escenario en la presencialidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en su campus Chihuahua. Y bueno, afortunados somos de estar presenciando el retorno de la actividad presencial. Esta semana académica se caracteriza por la fortaleza del marco académico que tiene. Tendremos ponencias nacionales e internacionales, talleres, presentaciones de libros, estudios de caso, talleres, inclusive habremos de recibir a 12 estudiantes internacionales de Ecuador, Perú y Colombia.
Ahorita nos encontramos en un escenario que manifiesta que la Universidad Autónoma de Chihuahua retoma su actividad de manera vertiginosa. Estamos listos para enfrentar la situación económica, la situación política que nos presente el escenario post-pandemia. Seremos nosotros quienes realicemos propuestas de solución a los conflictos que atravesamos como sociedad después de estos complejos escenarios. De igual forma, es importante señalarlo, sin precedentes en la Universidad Autónoma de Chihuahua, el día 21 habremos de recibir a 13 embajadores de la Unión Europea. 13 embajadores que vendrán a dialogar con ustedes, a proponerles salir a estudiar a otro lugar. Debemos de mantener esta característica de nuestra facultad. Somos la facultad que más movilidad internacional tiene, tanto nacional como internacional. ¿Por qué? Porque nuestro programa de Relaciones Internacionales así lo demanda. Porque tenemos un programa en Ciencias de la Comunicación y un programa en Administración Pública, que son programas vanguardistas, recientemente acreditados por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en el máximo nivel académico. ¿Qué les puedo decir? Gracias, los exhorto a aprovechar este marco académico que hemos desarrollado de manera estratégica para fortalecer sus habilidades, sus competencias y sus conocimientos respecto al programa de estudios que abordamos en nuestras aulas día con día. Me despido agradeciendo por su atención y deseando que sea de su agrado, agradeciendo la presencia de todos quienes conformamos esta gran comunidad universitaria. El aplauso es para ustedes, disfruten este marco académico. Muy amable lector, gracias por recibirnos en esta mañana. Asimismo, le solicitamos a la presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a la diputada Adriana Terraza Porras, dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos, jóvenes, señoritas, jóvenes, qué gusto saludarlos esta mañana. Con el permiso del presidio, de mis compañeros, quiero dirigirme a ustedes esta mañana, decirles que es un gran placer estar con todos ustedes en el inicio de la 16ª Semana Académica denominada Agenda México 2024. Retos de la Administración Pública para el Fortalecimiento Democrático. Hablar de los retos de la Administración Pública es hablar del gobierno en acción, de la colaboración entre los poderes del Estado para que exista una mejor y continua y eficiente eficiencia en las necesidades de la ciudadanía. Son muchos desafíos que se tienen, los cuales podemos destacar los siguientes: el abatimiento a la pobreza extrema, la reactivación del desarrollo económico, en especial la creación de empleos, el fortalecimiento a las instituciones gubernamentales y sobre todo la lucha contra la corrupción. Mismos que hemos asumido y que actualmente trabajamos desde el Congreso del Estado con la reforma integral de la Constitución Política Local, que estamos desarrollando en conjunto con el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, que está haciendo un excelente trabajo en los foros que hemos estado realizando a lo largo de todo el Estado. La celebración de esta semana académica es una muestra del compromiso adquirido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua de formar profesionistas bajo los principios de honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, que
sobre todo felicitar también a su director, el director más joven en la historia de la UASH. Estoy seguro que bajo su dirección, la honradez, la lealtad y el respeto a los derechos humanos serán base para los nuevos profesionistas egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Que esta semana académica sea el espacio para el debate plural y el intercambio de ideas, mismas que habrán de convertirse en políticas públicas que generen soluciones en un futuro inmediato. Recuerden, jóvenes, que la grandeza de la patria se construye día con día, con el estudio, con el trabajo y con el cumplimiento del deber diario. Felicidades y que sea enhorabuena esta semana académica para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, diputada. Es momento de solicitarle al señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Eleodoro Emiliano Araiza Reyes, compartir un mensaje a todos los presentes y declarar formalmente iniciados los trabajos de esta 16ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Queridos miembros del Presidium, directores universitarios que nos acompañan el día de hoy y queridos estudiantes, estoy muy emocionado, estoy muy contento. El día de hoy es la segunda inauguración que tenemos en las primeras horas de este día lunes de semanas de actividades académicas. Vi en la mañana mucha emoción en los estudiantes de Ciencias Químicas por iniciar un periodo de actividad académica. Un periodo que implica en sus áreas, así como en las de ustedes, que tenemos nuevamente la oportunidad de vernos a la cara, de tocarnos, de dialogar entre nosotros y de haberle agradecido a la tecnología lo importante que fue para que no suspendiéramos nuestras actividades durante la pandemia, pero que al final de cuentas la comunicación y el contacto humano es insustituible. Desde que inicié este semestre con mis alumnos de la Facultad de Derecho, me encontré con un grupo ávido de conocimientos. A diferencia de otros semestres, me hacían muchas más preguntas que simplemente cuándo va a ser el examen y cómo va a calificar. Yo los invito a que todos ustedes tengan esta emoción por adquirir conocimiento, que aprovechen los congresos, las conferencias. Hoy la tecnología nos permite estar en pleno contacto con lo que está sucediendo día a día, pero también con lo que sucedió en el pasado. Las áreas del conocimiento que se cultivan en esta facultad son interesantísimas y podemos partir desde los clásicos griegos y pasar por Hobbes y su concepto de democracia, que tiene que ver con el nombre que le han dado ustedes a este evento, reto de la administración pública con fortalecimiento democrático, para entender el concepto de democracia como igualdad de oportunidades y sentirse como jóvenes. Lo más me pone contento el día de hoy es que la mayor parte del auditorio son jóvenes estudiantes, porque como jóvenes ustedes son privilegiados. Lamentablemente no todos los de su edad tienen el privilegio de tener acceso a la educación como lo tienen ustedes. Aprovechen esa oportunidad, sientan emoción cada día que vayan a clases, aprovechen eventos como estos, pregúntenle a los conferencistas, pregúntenle a sus maestros, pregúntense ustedes mismos, porque solo de la duda nace el conocimiento. Y en estos días, jóvenes, en sus áreas de conocimiento, pues estamos frente a retos muy importantes. Yo les quisiera recomendar entre sus lecturas un libro provocador de la última etapa de Giovanni Sartori, que es La carrera hacia ningún lugar. Esta reflexión de un filósofo que cultiva la ciencia política y al final de su vida académica dice: esta sociedad tiene retos para los que no estábamos preparados. Sin embargo, las respuestas las van a encontrar desde los clásicos, como Platón en la República,
pasando por Bob, o Max Weber en El político y el científico, que en la segunda parte de este libro hace alguna reflexión sobre las cuestiones incluso que estamos viviendo hoy en día en nuestra universidad, y en que lo más importante es la cátedra y no tanto la burocracia universitaria. Eso sucedía también en Alemania, así que no pensemos que únicamente nosotros tenemos estas contingencias que al final de cuentas son parte de la vida democrática y académica. Sean conscientes que la democracia, jóvenes, no es un concepto abstracto que está lejos de ustedes. La democracia, jóvenes, implica que ustedes puedan reunirse con sus amigos los sábados y los domingos o entre semana. La democracia, jóvenes, implica que se puedan vestir como ustedes gusten. La democracia, jóvenes, implica que puedan expresar sus ideas, que puedan ser libres de transportarse de un lugar a otro. No solo es ir a votar el día de las elecciones. Un Estado democrático implica vivir en libertades y con respeto al derecho de los demás. Tampoco abusemos de nuestros derechos, porque nuestro derecho termina ahí donde empieza el derecho de los demás. Y en la medida en que ejerzamos responsablemente nuestros derechos, podremos seguir viviendo en democracia, principalmente con respeto a las ideas de los demás. Dialoguemos, no peleemos. Tendremos un reto muy importante de ponernos de acuerdo como mexicanos en este mundo contemporáneo que está perfectamente globalizado. Y crean ustedes, jóvenes, que lo que hoy sucede en Rusia y en Ucrania tiene un impacto en lo que sucede en sus casas, porque seguramente habrá un impacto en el precio del gas, en el precio del petróleo, en el precio de la gasolina. Y entonces verán ustedes en las relaciones internacionales que aquello que sucede también en Israel, o los conflictos que tienen más de 1000 años, y por eso tienen ustedes que conocer la historia, tienen impacto en la forma en la que ahora viven. Y las comunicaciones se han desarrollado de una forma tal en la que un mensaje de más de 30 segundos que ya no se dice por redes sociales ya no llama la atención. Son ustedes el presente, jóvenes. Quizás el Estado democrático de derecho con sus instituciones, tal y como lo conocíamos una vez que se venció el antiguo régimen, que se generaron esas instituciones, hoy le hace falta reajustarse, reacomodarse a las nuevas necesidades de los jóvenes y de las sociedades actuales. ¿Qué mejor oportunidad de foros como este, en los que ustedes puedan participar? Participen activamente, no dejen que otros decidan por ustedes. Para mí es muy importante, a nombre de la universidad, que estén con nosotros los representantes de los 3 poderes de nuestro Estado. Vean ustedes, jóvenes, cómo valoran ellos esta actividad académica. No desaprovechen. El México de hoy lo necesita, el Chihuahua de hoy lo necesita. Enhorabuena, jóvenes, felicidades, porque hoy mandamos el mensaje en varias facultades que nuestra universidad está activa, ávida de seguir estudiando, enseñando, investigando, difundiendo. Esas son nuestras tareas y cada quien haremos lo que nos toca. Sin decir más, jóvenes, felicitándolos por este evento, felicitando al director, felicitando a las autoridades. En la ciudad de Chihuahua, siendo las 11:36 del día 17 de octubre del año 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta 17ª Semana Académica Agenda México 2024, retos de la Administración Pública para el fortalecimiento democrático. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Muy amable, director, gracias. Es así como concluimos la parte protocolaria de este evento inaugural, mismo que marca el comienzo de esta 16ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una vez más, agradecemos la distinguida presencia de quienes nos han acompañado como integrantes del presidio. Es importante mencionar que este evento se transmite en vivo a través de la plataforma Facebook Live. Agradecemos a todos los estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que se encuentren presentes en este importante evento a través de esta valiosa plataforma. A continuación escucharemos la primera conferencia de esta 16ª Semana Académica, la cual lleva por título La Nueva Reforma Política, y que será a cargo del diputado Mario Humberto Vázquez Robles, de quien me permito leer una breve semblanza.
Fue líder del Frente Democrático Campesino. Se desempeñó como tesorero municipal de Santa Isabel de 1992 a 1995. Posteriormente se desempeñó como presidente municipal del 2001 al 2004. Participó como jefe del programa de energía eléctrica en Zagarpa del 2004 al 2006 en la administración de Vicente Fox Quesada, y del 2006 al 2008 fue director de Acerca. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. En 2016 fue nombrado director de Servicios Públicos Municipales en el municipio de Chihuahua, y durante el 2018 fue nombrado jefe de gabinete del gobierno municipal, encabezado por María Eugenia Campos Galván. Fue en 2021 que fue candidato a diputado local por el Distrito 16 del municipio de Chihuahua, obteniendo el triunfo. En septiembre de este mismo año inició la legislatura como presidente del Congreso del Estado. Sin más preámbulo, escuchemos y recibamos afectuosamente al diputado Mario Humberto Vázquez Robles. Creo que leyó la versión larga del currículum. Primero agradezco mucho la posibilidad de dialogar con ustedes, jóvenes estudiantes. Felicitar y agradecer la invitación que se me hace al señor director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi amigo Mario Duarte. Gracias, Mario, por la oportunidad. Desearte, augurarte éxito en la tarea que has emprendido, igual que a nuestro estimado rector, Eleodoro Araiza. Felicidades y éxito en la tarea tan importante que es conducir los destinos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Enviando un saludo a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, por el grupo de Hugo González, también, gracias a Hugo. Saludar con mucho aprecio al ejército de los jóvenes, que es la presidenta actualmente que encabeza el Instituto Chihuahuense de la Juventud, Mariana Ortega. Gracias, Mariana. En la representación del alcalde Bonilla, en la figura del licenciado Tello. Gracias. Por supuesto, a quien preside el Congreso de Chihuahua, la diputada Adriana Terrazas Porras. Gracias, presidenta, por acompañar a directores y directoras de las diferentes facultades, maestros, muchachos en general. Un saludo muy cordial también a quien fue el interlocutor para lograr la presencia de tu servidor aquí. Gracias, licenciado Payán, por tu interés en la juventud y en la educación. Yo quisiera, antes de comenzar con el tema de la reforma, hacer una pequeña reflexión respecto de la política. Sabemos que la política es una de las actividades más cuestionadas, más debilitadas. Diversos estudios de opinión pública señalan que la política es de las actividades más desdeñadas por parte de la ciudadanía, y quizá con mucha razón. Pero creo que también hay política de la buena, de la que tiene la ética inversa, de la política que se preocupa por los demás, que se asume no desde una posición de soberbia o de entendimiento de la sociedad por uno mismo, sino que puede transmitirse a través de lo que puedes encontrar en los ciudadanos respecto a la opinión, de los problemas que se viven y cómo resolverlos. Yo tengo en mis manos un pequeño ejemplar, lo quise leer un poquito antes de estar con ustedes jóvenes, se llama Cartas a un joven político. Este es un documento, es un ensayo de Juan José Rodríguez Prats. Juan José Rodríguez Prats ha sido diputado federal, diputado local en Tabasco, estuvo una parte de su vida en el PRI y otra parte del PAN, y ahora puede surgir la idea de que es cristiano. Pero el prólogo de este libro es de Jesús Silva Gerson Márquez, un político priista destacado. Decía: lo que hay de concordancia entre el PRI y el PAN es esa intención de construir sobre lo avanzado, de construir con base en el derecho, y que esa construcción de país sea gradual, no pretendiendo inventar de un día para otro todo, porque eso no es posible. Y me viene a la memoria porque los esfuerzos del país
creo que un aspecto importante que duele a la ciudadanía es la corrupción política. Y en lo que ocurrió en el último sexenio del PRI, recuerdan que era la Casa Blanca, allí se reconoció la problemática y se empezó a avanzar con un sistema nacional anticorrupción. Era avanzar sobre lo construido. Tenemos una democracia que la instrumenta el Instituto Nacional Electoral. Pues también se construye y se puede ir mejorando, pero no destruyendo. Creo que en esa parte se coincide. Debemos de coincidir también en la lucha porque el político refleje con más claridad la voluntad de los ciudadanos y el interés por resolver los problemas de los ciudadanos. Y por eso voy a acudir a un autor, se llama Bernard Crick, que en 1962 hizo algunas reflexiones. Bernard Crick fue el que escribió acerca de la vida, de la biografía de Orwell, de George Orwell, que fue un escritor de 1984, esta premonición que hizo mucho tiempo atrás respecto de 1984, o bien la granja, ¿cómo se llama? La granja de los animales, también de George Orwell. Y Bernard Crick decía: la política es ciencia de ciencias, creadora de civilizaciones, creativa y moral. Decía además, es dialéctica creativa, opuesta. La política es prudencia temeraria. La política es unidad inversa. La política es consolidación armada. La política es artificio natural. La política es un juego serio del cual depende la libertad. Entonces, bueno, ya tenemos dos versiones de política. Habrá que ver por dónde nos conducimos. Lo primero y lo más esencial es que todos tengamos interés en la política, porque al final el demérito de la política implica el alejarnos de las decisiones del país. Implica también en dejar de lado las actividades cívicas, de debilitar la democracia. La política, bueno, creo que es en la que debemos de estar todos, y creo que la carrera en la que ustedes están, dentro de esta facultad, o las carreras, tienen mucho que ver con la política. Y luego paso a lo que es la reforma constitucional del Estado. Si puedes darle hacia adelante, por favor. Primero, ¿qué motiva a reformar la Constitución? Porque también hay que entenderlo, la Constitución es un documento en el que se fundamentan las decisiones de un Estado o de un país. No es la panacea ni la solución de todos los problemas, pero sí es el cimiento de una construcción, y de ahí se desplanta toda la estructura de leyes secundarias. Por eso es importante que ese cimiento sea sólido. Empezamos de la ingeniería. Es el cimiento de todo lo que implica la estructura, que es el cúmulo de leyes secundarias y luego de reglamentos, como ustedes quieran. Nuestra Constitución tiene 101 años de edad. Ha recibido más de 120 reformas aisladas, que finalmente son como parches en un documento. Entonces entenderemos pues que nuestra Constitución está hecha con diversos estilos de texto, de escritura. Está hecha con distintos estilos legislativos. Está hecha en su momento desconociendo lo que actualmente tenemos en cuanto a nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Está hecha, si quieren ustedes, en una forma de escribir muy técnica, muy de abogados o de políticos. Entonces sí hay muchos aspectos de la Constitución que se pueden cambiar, se pueden actualizar, por decirlo de alguna manera. Hay aspectos que no se pueden cambiar, o no se deben de cambiar porque constituyen principios. El principio de la división de poderes, el principio de legalidad, que implica que los servidores públicos solamente pueden hacer aquello para lo que están
explícitamente facultados en las leyes. Pero hay otras cosas que sí pueden cambiar y es lo que vamos a ver. Primero, el fortalecimiento de aspectos de derechos humanos. Derechos humanos en México, en 2011 hubo una gran reforma de los derechos humanos. A partir de 2011 hubo el llamado, la obligación de los estados de actualizar las constituciones estatales con respecto de lo que planteaba nuestra Constitución Federal a partir de la reforma de los derechos humanos de 2011. Por ejemplo, aquí está un indicador que nos hace necesario incluir la reforma. Solamente un tercio, bueno, Chihuahua es el estado que menos actualizado está en derechos humanos con respecto a la reforma 2011. Tenemos un 36.38% de cumplimiento. Ese aspecto ya es de por sí, ya es un aspecto ponderante para tomar esa decisión de reformar la Constitución. Pero ¿cómo se reforma una Constitución? Lo primero que requiere son votos. Primero de los ciudadanos para que elijan diputados y luego de los diputados para que se pueda reformar la Constitución. Y una Constitución como la nuestra, por la rigidez que conlleva, requiere de la mayoría calificada, 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Si asumimos que los 33 diputados asisten a una asamblea, a un pleno, pues entonces estamos hablando que para reformar la Constitución se requieren 22 votos, de 33 que integran el Congreso de Chihuahua. 33 diputadas y diputados son los que integramos el Congreso de Chihuahua. De esos 33, el PAN tiene 15, es el grupo mayor. 15. Morena tiene 11, actualmente. El PRI tiene 5. El PT tiene 1. Y MC tiene 1. Noten ustedes los diversos de la integración del Congreso. Es decir, ninguna fuerza política aislada, así sea la mayor, que es el PAN, podría proponerse cambiarla o reformar la Constitución porque no tendría los votos. Y si a eso le agregamos que además una reforma constitucional implica el constituyente permanente que incluye a los ayuntamientos del Estado y que necesita también la aprobación de los ayuntamientos del Estado en donde haya por lo menos el 50% más uno de la población. Mínimamente 20 municipios, también lo establece la propia Constitución. Tuvo que haber pues un primer acuerdo, antes un primer diálogo abierto, honesto, sincero, respecto de cómo habría que entrar en este tema de la reforma de la Constitución. Y tan se dio ese diálogo en esa unidad diversa que señalaba al principio, que finalmente la iniciativa de reforma, que básicamente es el documento de trabajo sobre el cual se hace el análisis y se propone, se cambia, etc. La iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado fue una iniciativa signada, aprobada y firmada por todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso de Chihuahua. Pues, esa fue la manera de entrar a este gran propósito de reformar la Constitución, porque no es un tema sencillo. Hay que decir, no le muevas, así está bien, no le muevas, pero sí también la necesidad de actualizarla por lo que acabo de señalar, no solamente la Constitución Política del Estado dentro del país, sino también a tratados internacionales. Hay más de 200 de los que nuestro país ha asignado con diversos entes ultranacionales. Aquí está ya señalado, creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta. La Constitución se reforma para actualizar con respecto de la federal, para actualizar con respecto de tratados internacionales y para actualizar incluso con respecto de decisiones de la Corte, que ya constituyen jurisprudencia y es lo que hay que tomar también en cuenta. Adelante, por favor. No alcanzo a leer, pero son los principales, ya lo he señalado en estos minutos, lo que ha hecho pertinente la integración, la reforma de la integración de la
también cabe la intención de hacer una constitución mucho más accesible, más sencilla y que privilegie a los derechos humanos, porque finalmente una constitución es la relación entre el poder y el ciudadano. ¿A quién debe dársele la preeminencia en cuanto a la relación poder público y ciudadanos? ¿A quién? Al ciudadano. La Constitución también constituye un límite al poder público para evitar abusos. Entre ellos, obviamente, la división de poderes. Pero también está establecido qué debe hacer solamente, para qué está facultado el poder público, específicamente, señaladamente, sin lugar a discrecionalidad. Esa es la intención de un documento tan fundamental como es una Constitución. De 15 títulos que se tienen actualmente, la Constitución hoy se plantea en 6 títulos. Ahí está. Primero, los derechos humanos como eje fundamental de la Constitución. Ahí está. El primer título es de los derechos humanos y sus garantías. Porque ya se conciben los derechos humanos inherentes a la persona, a la dignidad de la persona humana. Y no dependiendo de que si lo reconoce, ¿no?, un Estado o un poder público, no. Son inherentes a nuestros seres, los derechos humanos. Y el Estado tiene el deber de reconocerlos y de garantizarlos. Luego, esta parte más orgánica, que es del territorio de las personas habitantes del Estado. Luego, del ejercicio democrático, que ahí implica la parte más específica de la reforma política o la reforma electoral. ¿Qué tenemos que cambiar en cuanto a la reforma, al modo de elección, por ejemplo, de las autoridades, del Congreso, la integración del Congreso, los ayuntamientos, etcétera? Luego, del poder público y las funciones del Estado, cómo se organiza. Por ejemplo, dimos en este caso a la gobernadora la posibilidad de instrumentar un nuevo esquema de trabajo, una nueva estructuración del poder público en el Ejecutivo. Por ejemplo, se incorpora la Secretaría de Turismo como un ente más dedicado específicamente al área del turismo dentro del poder público. Hicimos reformas a la ley orgánica del poder judicial, a la propia ley orgánica del poder legislativo y otros aspectos que tienen que colocarse en esta parte. Y luego un nuevo título que es innovador, y aquí yo aprovecho para saludar a Gerardo Rojas, que es el secretario de Asuntos Jurídicos, que es un poco el que se echó el clavado en todas las constituciones estatales que permitan recoger lo mejor, las mejores prácticas. Y esto es algo novedoso para Chihuahua. El derecho al buen gobierno y a la buena administración. Aquí se incluyen aspectos de cómo evaluar el poder público, de cómo establecer en los programas indicadores de resultados, de seguimiento, y obviamente indicadores de gestión, pero también indicadores de resultados, el impacto de las políticas públicas en la vida de las personas. Aquí está esa parte establecida. Aquí está también la obligación de la transparencia, la rendición de cuentas que tiene un gobierno, entre otros aspectos. Y la otra parte, el sexto punto, es de las reformas a la propia Constitución y lo que implica su reforzamiento como el documento fundamental de los chihuahuenses. ¿Quiénes participan de esto? Primero es la inclusión de todos los ciudadanos. Ahorita voy a hacer una narrativa de qué eventos se han realizado a manera de consulta. Este puede ser tomado en cuenta también porque parte de la intención de dialogar con ustedes es despertar el interés por los asuntos públicos, por la política y más específicamente por la reforma a la Constitución, porque finalmente ahí deben de estar plasmados en lo general las ideas, la visión, los anhelos, los sueños de los chihuahuenses, y debe concitar el mayor respaldo ciudadano y de actores sociales, políticos, económicos, académicos en
en esta Constitución. Me hicieron el favor de nombrarme presidente de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución. Estamos a cargo de ello, es una gran responsabilidad. La comisión está integrada también de forma, si quieren, representa la diversidad del Congreso, proporcional a la fuerza política de cada partido al interior del Congreso. Adelante, por favor. Estos son algunos de los conversatorios que se han hecho ya. Yo puedo destacar el conversatorio hecho en la parte de Derechos Humanos, por ejemplo, con la presidenta del Senado de la Comisión de Derechos Humanos, doña López Rabadán, entre otros actores, o aquí mismo en Chihuahua, eso fue en Juárez, o en Chihuahua el conversatorio con el presidente del INE, también de gran valor, o las consultas que se han hecho ante los grupos de personas con discapacidad, también es importante porque eso nos interesa sobremanera, tanto para la parte de la Constitución en torno al derecho, como para la parte de la ley secundaria que dice los cómo, que establece los mecanismos mediante los cuales se garantizan los derechos de los ciudadanos. Ahí están los foros de consulta que se han dado. Todos son abiertos, la intención es que ningún tema quede soterrado, que todo tema pueda ser tratado con toda la apertura, entendiendo con toda claridad que nuestra responsabilidad es escuchar, más que acreditar que tenemos ideas geniales, no, es escuchar al ciudadano, es ver cómo resolvemos los temas, cómo fortalecemos lo que preocupa a Chihuahua, cómo relanzamos a Chihuahua en esta nueva etapa en donde hoy tenemos un gobierno del Estado con un año de trabajo encabezado históricamente por una mujer, nuestra gobernadora Maru Campos, una mujer que llegó a su cargo a través de una travesía, prácticamente una odisea, derrumbando diques, derrumbando ataques incluso desde el mismo poder público, pero ella llegó a ser gobernadora y está haciendo un gran esfuerzo. Como grupo parlamentario del PAN obviamente la respaldamos, sin dejar de lado la parte crítica reconstructiva que debe tener un gobierno. No somos aplaudidores de toda política pública, pero sí apoyamos las políticas públicas que tienen a bien instrumentar desde el gobierno del Estado, nuestra gobernadora encabezando, para hacer de Chihuahua un mejor Estado para vivir, para hacer de Chihuahua un Estado próspero, en donde la mejor política social sea la posibilidad de un ciudadano de tener un empleo, donde la posibilidad real de avance sea la posibilidad de un ciudadano de luchar por sus propios sueños. Y por eso ustedes estudian día a día. Por eso los papás y las mamás mandamos a la escuela a los niños, que deseamos que se superen, que luchen por sus sueños. Y eso es parte de lo que se busca en esta reforma a la Constitución, que debe establecer esos cimientos necesarios para de ahí para adelante poder establecer desde zonas económicas en el Estado a través de una parte de la Constitución, reconocimiento de zonas del Estado para buscar su desarrollo atendiendo a vocaciones, a recursos naturales, a lo que la gente tiene en cada región. Bueno, son aspectos importantes a mi juicio de tomar en cuenta. Yo con eso termino esta exposición. No sin antes agradecer a todas y a todos la posibilidad de estar acá al frente y a ustedes, muchachos y muchachas, de escuchar y de atender el llamado que hacemos. Gracias. Excelente presentación, estimado diputado Vázquez. Agradecemos el compartirnos sus conocimientos y su importante experiencia sobre este tema que nos ha expuesto. Por cuestiones de agenda de nuestro presidio, los despedimos de manera muy atenta.
del auditorio, usted levanta la mano si tiene alguna duda. Van a estar pasando por el micrófono. Buenos días. Habla sobre el derecho de gobierno y de la buena administración pública. Entonces, mi cuestión es si en la revocación de mandato a nivel estatal y municipal, al conocer la mala administración de recursos públicos y la tergiversación de ellos, lo que no entiendo es por qué no se ha implementado también una consulta popular para los detalles más concretos e importantes sobre la reforma integral para la política. Es lo que más me llama la atención, ya que sabemos que el INE no ha sido aprovechado de la manera más adecuada. Sabemos que necesitamos implementar las consultas populares para que la gente se acostumbre y que la gente visualice de una manera correcta. Entonces, por mi parte, es una petición de que se empiece a realizar el presupuesto INE para lo que es consultas para la población y realizar una buena democracia. ¿Qué tanto se ha considerado la posibilidad de que exista una consulta para los puntos más importantes y concretos? Gracias. Gracias. ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Josué, gracias Josué por tu pregunta. Nosotros apostamos por la participación ciudadana en sus diversas modalidades, por las figuras de toma de decisión ciudadana, revocación del mandato, la consulta popular, la iniciativa popular. Y creo que cada instrumento tiene un deber ser, tiene un uso. En este caso, lo que se están haciendo son foros con grupos especializados, en el caso de la reforma, foros en los que escuchamos, hacemos las anotaciones pertinentes y se van a reflejar en el documento final, el documento definitivo. Vaya. Entonces, se está trabajando en una gran consulta. Chihuahua no hemos establecido fechas fatales porque para nosotros el proceso de reforma integral a la Constitución es tan importante el proceso como el resultado. Entonces, lo estamos haciendo. Creo que sí, el INE está para consultas. Habrá temas concretos que consultar a través del INE o del IE en este caso específico. Estamos totalmente abiertos. De hecho, en 94 fue la primera reforma en donde se incluyeron figuras de democracia participativa que hoy se pueden utilizar a 50 años después, 28 años después. Entonces, totalmente abierto. Hay un mecanismo muy accesible que ustedes pueden utilizar, que es el buzón legislativo ciudadano. Este es nuevo. El servidor tuvo la oportunidad de presentarlo, ya está en vigencia. Es un buzón en donde la participación ciudadana se hace patente y obligatoria a ser considerada por parte de las diputadas y los diputados en la toma de decisiones, tanto en comisiones como en el pleno. El buzón legislativo es desde la casa, a través de la web, poder hacer cualquier participación respecto de cualquier tema en el Congreso, muy especialmente esos temas que están transitando por la vía del proceso legislativo, en donde cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder e interponer alguna opinión respecto de la tasa de Adelante, maestro. Maestro Payán. Muchas gracias. Bueno, felicitar al diputado Mario Vázquez por esta presentación tan concreta, clara, de lo que es una reforma. Me llama la atención como reportero, no tanto como maestro de la universidad, la manera en que se convoca una reforma, como que esto implica, y escribí una frase del diputado, la manera en que la ley y la Constitución tiene relación con el ciudadano, o sea, con nosotros. Porque al final de cuentas, lo que nos rige a todos los ciudadanos, a nosotros y más universitarios, más ustedes que están en su formación profesional, es precisamente saber la norma que nos rige para conducirnos dentro de una sociedad de una manera legal,
con armonía, con respeto, con educación en tiempos sumamente complicados y difíciles. Yo le reconozco mucho al diputado su voluntad de aceptar venir a platicar con ustedes con esa facultad de ciencias políticas, responder a preguntas como la de Josué. Es una pregunta muy inteligente la que hiciste, Josué, y esto lo expongo en contexto, aparte de felicitarlos a ustedes por pensarse en venir a saber de política, porque estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo menos que debemos de tener es un interés legítimo, vamos a decir aspiracional, no aspiracionista. Ese vocablo hay que eliminarlo por varias razones. De buscar comprender como chihuahuenses qué es concretamente lo que es nuestra vida dentro de lo que la norma a través de una constitución, de una reforma constitucional que los chihuahuenses estamos haciendo a través de una representación popular que en este caso dirige y coordina como presidente de la FOCO el diputado Mario Vázquez, que fue además una conferencia muy concreta. Yo sentí que iba a ser muy prolongada y lo que nos dijo pues está muy concreto. Felicitar a nuestro director, el más joven de la historia de la Universidad Mario Duarte, con esa oratoria que tiene, que nos da una claridad de que tenemos una conducción en ciencias políticas muy efectiva y ojalá sea mucho éxito. Y me extendí un poquito para hacerle una pregunta por mi parte al diputado Mario Vázquez. La pregunta es centrar o cerrar un poco el quinto punto o el cuarto punto, que es tener un buen gobierno. Se supone que debe ser así, porque un mal gobierno pues es el que tenemos ahorita. Por ejemplo, lo digo a título personal, y como maestro y como reportero, como un ciudadano chihuahuense, del mal gobierno que tenemos en el gobierno federal. Cuando te discúlpeme quien opina lo contrario, porque es totalmente comprensible la convicción ciudadana y percepción que podemos tener todos y cada uno de nosotros. Pero en Chihuahua, que es lo que más nos interesa a nosotros, yo le pregunto al diputado, ¿qué significa tener un buen gobierno? Y si realmente nosotros los chihuahuenses nos interesamos en participar con el gobierno para después no reclamarle en la palabra democrática qué es un mal gobierno. ¿Cuál sería la respuesta? Y gracias, diputado, por atender esta invitación de la facultad. Gracias, maestro. Primero, clarificar un concepto para responder al requerimiento del maestro Payán. ¿Qué es gobernanza? Es una palabra no tan nueva, pero que se confunde mucho con gobernabilidad, la capacidad de respuesta que tiene un Estado hacia los problemas de los ciudadanos. La gobernanza es aquella característica, aquella cualidad de un gobierno en el que hace participar a toda la sociedad, no pretendiendo asumirse como el representante de todos, el intérprete de todo, y que tiene todas las soluciones desde tribuna, desde su posición política, sino entendiendo que en la gobernanza democrática como se pueden solucionar los problemas. Más concretamente, la gobernanza implica que desde el diagnóstico de los problemas participa la sociedad en general, pero también específicamente la academia, las cámaras, los colegios de profesionistas, desde el diagnóstico del problema, y del diagnóstico devienen las posibilidades de solución, en donde también participa la sociedad. Y luego, en el diseño de la política pública que va a resolver la problemática o las problemáticas diversas. Y luego, en la instrumentación de las políticas públicas,
para finalmente tener un círculo virtuoso en donde el gobierno participa como componedor, como facilitador de la cosa pública. De otra manera no saldremos adelante. Cuando el ciudadano pone toda la esperanza de la solución de todos los problemas tan diversos en una sola figura, estamos cometiendo un error. Nosotros creemos, y esto lo voy a decir desde perspectiva del Partido Acción Nacional, en 4 principios: la dignidad de la persona tiene capacidad, tiene sueños, tiene anhelos por los cuales luchar. La solidaridad, que implica esa dimensión social del amor. La subsidiariedad, que voy a explicar que tiene más relación con esto. La subsidiariedad, y todo para la construcción del bien común. Pero en este tercer principio, que es la subsidiariedad, está la clave. Subsidiariedad implica que el ente mayor, que sea, puede apoyar al ente menor exactamente por lo que necesita, por el tiempo, un tiempo limitado, para hacer crecer la potencialidad, las capacidades del ente menor. No lo sustituye, no quiere que siempre esté estirando la mano del ente menor, sino que lo dota de capacidades, hasta incluso del ánimo, de aliento, del incentivo para salir adelante. Es decir, no hacemos dependientes a la gente, sino que buscamos cómo apoyarla desde el principio de subsidiariedad. Es en el ámbito muy personal. Si yo apoyo a alguien, yo puedo apoyar a un estudiante a que salga adelante en la carrera, con becas, con alguna exigencia también respecto de su desempeño, de la asistencia a clases, con condición para que te superes. No hay otra manera de sacar adelante a la gente, porque entiendo que tiene un potencial, porque creo en ti, porque asumo que quieres avanzar y no pretendo hacerte dependiente de una política pública, de un gobierno o de una persona. Este principio de subsidiariedad tiene además una dimensión más amplia. ¿Por qué el gobierno federal debe meterse a hacer una política pública que la pueda instrumentar el municipio? No, fortalezcamos a los municipios, fortalecemos a los municipios, descargamos la tarea. Además, el municipio es el ente más cercano al ciudadano, es la posición política más cercana al ciudadano. Dejemos que los municipios se desarrollen, busquemos cómo respaldarlos, y luego el Estado no tiene tampoco por qué hacer cosas que pueda hacer el municipio. Y así, ir en la jerarquía, ir siempre potenciando el poder de la jerarquía menor, para así hacer una sociedad más fuerte, más participativa. Nosotros decimos en el PAS, y quisiera tener una conclusión de esto, es que tanto gobierno como sea necesario, pero tanta ciudadanía como sea posible. Construimos un buen gobierno en esa medida y establecemos indicadores de resultados para que midan a los gobernantes o al representante popular. Y en la medida en que esa cumpla, en esa medida el gobierno es bueno, pero básicamente es porque responde al interés de los ciudadanos desde una perspectiva amplia y no desde una sola visión partidista, personal, o grupal, o de interés específico. Debe ser abierta. Esa es la respuesta. Pero haberlo hecho bien. Porque él le revisa cada área. Maestro Fabián. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Diputado, un placer hacerle la pregunta. Yo quisiera preguntarle a título personal desde su visión de la legislatura, ¿cuál sería para usted el punto más importante de esta reforma? Que ya vimos que es desde el 94 que no se hace ningún acuerdo de la Constitución, y si ustedes buscaran como Congreso del Estado empatar o hacer una igualdad de la reforma con lo que estamos viendo en el panorama nacional
pretende impulsar el jefe del Ejecutivo Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ustedes van a buscar a lo mejor retratar unos puntos de acuerdo como la reducción de prerrogativas a los partidos políticos o algún otro carácter que pudiera empatarse con lo que vamos a vivir en el ámbito nacional. Gracias. Estamos conscientes y de acuerdo en que la democracia debe perfeccionarse como sistema. ¿Cómo hacemos que realmente un voto se cuente y ese voto cuente para elegir autoridad? Eso es fundamental para nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ha pasado en nuestro país en los últimos años? Desde la democracia perfecta, decía Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, decía Mario, este escritor peruano, con respecto de México, porque era un solo partido político y siempre ganaba el mismo partido político. Con diversos artilugios, con diversas artes, novelas, pero ganaba siempre. ¿Cómo se abrió el sistema para que de repente ya no se pudiera votar, una persona pudiera votar 10 veces en una casilla? Eso ocurría. Una persona podía votar 10 veces, se formaba una otra vez y votaba, porque solamente hay un hombre ahí en el estado de Uruguay. La credencial del elector con fotografía. ¿Y qué año fue? Me parece que en el 90 años. En los 70 tantos, más o menos. Eso no existía, ese mecanismo no existía. ¿O cómo hacemos para que el gobierno mismo, que aspira a mantenerlo, a retener el poder, no sea el que organiza las elecciones? Eso ocurría antes, desde la Secretaría de Gobernación. Hay un funcionario público muy famoso actualmente, Bartlett, en el actual gobierno federal, que desde la Secretaría de Gobernación se le cayó, pueden interpretarlo con Y o con doble L, se le cayó el sistema, fue un fraude contra por la izquierda, se había ganado por En ese aspecto creo que es importante ir construyendo sobre el avanzado, ir mejorando. Lo que el gobierno federal actualmente propone no tiene, a nuestro juicio, la fortaleza que tiene actualmente en el INE. Consideramos que hay que perfeccionarlo. Hay que bajar el costo de la política, es decir, en términos de dinero, pero conservando la viabilidad de cualquier fuerza política en su búsqueda de acceso al poder público. Para nosotros eso es fundamental. Y claro que todos los temas son discutibles. ¿Cómo está la representatividad en los congresos? Si los diputados de representación proporcional tienen una función o no la tienen, hay que discutirlo, pero abiertamente frente a la población. Si hay que tener menos diputados, es parte de lo que tiene que discutirse en la reforma constitucional de Chihuahua y otros aspectos. No estamos a favor de eso. No estamos a favor de que el INE, los consejeros del INE, se elijan por voto popular, porque entonces no es por capacidad, sino por popularidad. Y eso no es sano para un sistema. Nosotros creemos que todos los temas deben ser discutidos. Desgraciadamente, de repente, la apertura para discutir los temas no existe. Estamos discutiendo en este momento la presencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en diversas actividades del gobierno. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente tienen una función de defensa de la nación. Hoy están construyendo aeropuertos, refinerías, supuestamente van a tener una nueva línea aérea. Cuando ese no es importante, ¿qué se está haciendo? Pues someter a las Fuerzas Armadas a tareas para las cuales no fueron diseñadas ni están entrenados. Entonces recuerden que ocurrió en 2020 en Delicias, con las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional. ¿Para qué está entrenado un soldado? Ante el peligro inminente, ¿qué hace un soldado? Desenfunda y dispara. A diferencia de las fuerzas de seguridad pública, que tienen otro entrenamiento para, si es necesario, someter al ciudadano, pero con el menor daño posible. Falleció Jesse Silva, en
civilistas 2020 a mano de un convoy de la Guardia Nacional que estaba tripulado por miembros del ejército. Ese es el riesgo. Ninguna democracia que se precie de serlo en el mundo tiene a sus fuerzas de seguridad pública, a sus fuerzas armadas, atendiendo funciones de seguridad. Entonces reconocemos al ejército por su capacidad, su lealtad al país, hasta ahorita lo ha sido sin parangón. Pero también tenemos que reconocer la necesidad de que una sociedad esté vigilada por sus propios individuos, por sus ciudadanos. Hay muchas cosas que resolver, pero el transitar, el dotar a las Fuerzas Armadas de facultades cada vez mayores, lo que pareciera ser es una intención de mantener controlada a la población a través de la proliferación en las calles, en labores de seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas. También ahí vamos en contra. Sabemos que no lo vamos a contener porque ya se votó en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal, pero está ahora, el tema está en los congresos estatales y desde la perspectiva del PAC tendría que haber un plan alternativo a la inclusión de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, o que éstas cumplan con su función, como lo dice la Constitución, el artículo 21, de manera complementaria, en condiciones de extrema necesidad, que intervengan las Fuerzas Armadas, pero no en la regularidad de generar condiciones de seguridad pública para los ciudadanos. Yo me quedo con una reflexión final, pero creo que es la última pregunta. ¿Hay literatura para acceder y retener el poder público? ¿Me entienden ustedes? Maquiavelo. Hay literatura para hacer el bien del poder público. Ustedes pueden revisar Marco Aurelio, el romano, el Roma, a Marco Aurelio, o a Gerardo de los Tratados, o Tomás Moro, para poder tener. Sí, se vale que alguien quiera tener poder público, pero no se vale que eso esté por encima de hacer el bien a un país, a una comunidad, y etcétera, a una facultad, ustedes quieran, hablando en términos políticos antes. Finalmente, agradezco al maestro director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la invitación. Es un ejemplo para los jóvenes, apenas llegas a los 30 años. La verdad que el avance que has tenido a partir del bien hacer y de la preparación y de cultivar tus virtudes, creo que eso te ha hecho tener en este momento esa gran posición de el director más joven históricamente de una facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por todo. Gracias a ustedes, a todos. Alberto Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se sirve a entregar el reconocimiento correspondiente a nuestro distinguido compañero. Con este reconocimiento cerramos este marco inaugural de nuestra 16ª semana académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es para mí un gusto observar que efectivamente el diálogo ha quedado abierto. Se han manifestado grandes autores de la ciencia política, hemos contrastado ideas, por supuesto hemos recibido una persona a la que debemos reconocer por compartir su experiencia y su talento con la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con su permiso, me permito darle el reconocimiento que entregamos al diputado Mario Humberto Vázquez Robles. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al diputado Mario Humberto Vázquez Robles por su destacada participación como ponente durante la inauguración de la 16ª Semana Académica Agenda México 2024, retos de la administración pública para el fortalecimiento democrático, con su conferencia La Nueva Reforma Política,
Enhorabuena, muchas gracias, diputado. Le entrego este reconocimiento a nombre